Continuamos entonces con la tercera ponencia de esta primera mesa del día, a cargo de Rocío Villar, que nos va a hablar de un tema que desde hace unas 2 o 3 décadas ha tomado mucha importancia y es el tema de la filosofía con niños o para niños, y que resulta un desafío para los docentes y para los cultivadores de la filosofía. Adelante, Rocío, te escuchamos. Bueno, buenos días y bueno, muchas gracias Elina y a FEPAI por esta organización de estas jornadas y por bueno, permitirnos también este tipo de participación que a quienes, en mi caso estoy en Bahía Blanca, nos es una posibilidad el que sea también virtual. Y bueno, en mi ponencia se llama Filosofía para y con niños. Niñas, sus posibilidades desde aspectos curriculares en la formación de docentes de los niveles inicial y primario. Brevemente, me interesaba en un inicio contextualizar esta propuesta de investigación que tiene que ver con un proyecto de investigación eh, de posgrado, en la que estoy en la construcción de la tesis de maestría, entonces acompañada también por Belén Vedetti que está acá y Alicia Caporosi de la Universidad de San Martín. Y esta ponencia tiene que ver con aquellos primeros pasos en este proyecto de investigación y por eso se detiene en hacer un análisis a nivel curricular de la propuesta de formación de maestros y maestras de los niveles inicial y primario. En este sentido, el objetivo de esta ponencia tiene que ver con pensar qué comprensiones, concepciones de nuestra disciplina, la filosofía, hay en las propuestas de formación de maestros y maestras de los niveles inicial y primario en el marco de los diseños jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires y pensar no solo qué mirada hay respecto a la filosofía en este análisis curricular, sino qué menciones o no hay respecto a la filosofía para niños y con niños en este tipo de propuesta. Para ello, bueno, en primer lugar, a mí me interesaba, o la ponencia se estructura recuperando algunas claves conceptuales para pensar esta problemática y luego desde allí irnos a el análisis estrictamente curricular. Para iniciar este momento de recuperación de claves conceptuales, en el trabajo hay un epígrafe de Paulo Freire, muy breve, que es el cierre de la novena carta de Cartas a quien pretende enseñar, y el epígrafe dice: quien juzga lo que hago es mi práctica, pero mi práctica teóricamente iluminada. En este sentido, este epígrafe invita, abre a pensar en algunos conceptos. Principalmente uno de ellos que me interesaba señalar es el de pensar en las posibilidades de un maestro o una maestra reflexiva. Y en este sentido, justamente este concepto en particular, el de docente reflexivo, es un concepto que proviene del campo de las ciencias de la educación, pero que tiene una estrecha vinculación con nuestra disciplina, con la filosofía, justamente por tematizar la reflexión de maestros y maestras. Tomo unos aportes teóricos para pensar esto, sobre todo de John, quien distingue en un maestro o maestra reflexivo frente a un maestro irreflexivo. Un maestro reflexivo es quien tiene un rol activo en este proceso de indagación de su práctica, de problematización de aquello que hace y por qué lo hace, mientras que un maestro irreflexivo es quien toma un rol de docente más bien ejecutor, que desde una mirada más tecnocrática de la educación no piensa, no se cuestiona,
por qué hace lo que hace y qué supuestos hay en el marco de su quehacer profesional. Entonces, a partir de este concepto, que brevemente menciono esas cuestiones, nos interesaba pensar, bueno, ¿qué rol tiene la filosofía en esta construcción de perfiles de maestros y maestras reflexivas? ¿Puede la filosofía como disciplina aportar a estos quehaceres profesionales de construcción de prácticas docentes reflexivas, problematizadoras? Bueno, uno de los supuestos que subyace a esta ponencia es pensar que sí, y asumimos que la formación de maestros y maestras y el rol que tenga la filosofía en aquella formación va a poder favorecer a construir estos perfiles. Y de allí que se inicia este camino de pensar, bueno, ¿qué filosofía? ¿Cuál es el rol? ¿Qué características tiene? En este marco, pensar entonces en que la enseñanza de la filosofía posibilite a estos maestros que piensan filosóficamente aquello que hacen, necesariamente nos conlleva a pensar en qué enseñanza de la filosofía se propone en estas propuestas de formación. En este sentido, en la ponencia también se recuperan distintos aportes del campo de la didáctica de la filosofía, principalmente pensar justamente a la enseñanza de la filosofía, como ya mencionaba una de las compañeras, de la mano de Cerletti, pensar justamente a esa enseñanza de la filosofía como un problema filosófico, que implica preguntas sobre qué es la filosofía, qué enseñamos cuando enseñamos filosofía, y principalmente destacamos de Cerletti esta propuesta pensada, que hoy también surgió en esta mesa, de pensar a la enseñanza de la filosofía como un enseñar a filosofar. Y en este sentido, es una de las bases para pensar justamente el rol de la filosofía en estas propuestas curriculares. Por otro lado, otro concepto clave que también hoy surgió y se expuso es el de didáctica situada de la filosofía, construido por las compañeras de la Universidad Nacional del Sur, por Bedetti, que está aquí, y Morales en el 2013, y que justamente entienden a la enseñanza de la filosofía anclada, entramada en una situacionalidad particular y no en el vacío. Por ello, sostenemos también que, como bien se refería hoy, la enseñanza de la filosofía nos enmarca en un problema que no solo es filosófico, con sus interrogantes y preguntas filosóficas, sino también didáctico. Y la dimensión de pensar ese cómo de la enseñanza, pensar en la intersección de un currículum, no es menor. En este sentido, otro de los conceptos que se retoman en la ponencia provienen de la filosofía de la educación y justamente por ser una disciplina que tematiza el cruce entre la filosofía y la educación. Y de allí nos interesaba mencionar brevemente un aporte de Díaz Genis cuando piensa a este cruce entre filosofía y educación como un rol que le adjudica a la filosofía como una práctica. Y un poco es la invitación que también nos hace Walter Cohen al proponer que el cruce entre filosofía y educación no debe ser un cruce en el cual la filosofía aplica una reflexión sobre la educación, sino justamente es la educación y es desde esa praxis educativa que se motiva al filosofar en la educación. Un poco estas consideraciones mencionarlas porque son claves para justamente pensar en las perspectivas que trae este diseño curricular.
Em, Hay dos también nociones que son importantes y que las menciono, que hacen a esta ponencia. Una es la noción de currículum y de canon filosófico. No me voy a detener porque sería quitar tiempo a otras cuestiones, pero que son estos conceptos que están debajo de la ponencia, que entienden al currículum como una producción social eh, y al canon como una imposición de un criterio hegemónico sobre una disciplina. Entonces, la filosofía construida en este sentido eh, es una filosofía que decide quiénes son parte y quiénes no de aquel canon filosófico, de aquella tradición filosófica. Entonces, son nociones que para mí son fundamentales. Em, Brevemente distinguir, ahora sí ya en el gran nudo de este trabajo, como bien dice el título, este trabajo intenta dar cuenta de pensar el rol de la filosofía en estas propuestas y brevemente caracterizar a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía para niños y de filosofía con niños y niñas. La filosofía para niños la situamos en la década del 60 en Estados Unidos. Es una propuesta que tiene que ver con la construcción de un programa que la filosofía, denominado Filosofía para Niños, creado por Matthew Lipman, profesor de lógica, quien sostiene que la filosofía no solo debe quedar para aquellas etapas de madurez y de adultez, sino que niños y niñas en su transitar por el sistema educativo pueden, deben y están invitados, invitadas a habitar la filosofía. En este sentido, se crea un programa que intenta ser transversal a todo el currículum. Lippmann piensa la filosofía de modo transversal a los distintos espacios de la estructura curricular y propone este programa distintas novelas filosóficas que van a tematizar distintas problemáticas filosóficas propias de la filosofía occidental. Estas novelas filosóficas se acompañan por manuales para que aquellos docentes que quieran implementar este programa puedan dar cuenta de cómo hacerlo. En Latinoamérica, Walter Cohen y Vera Waxman ya en los años 2000 reconfiguran esta propuesta y la denominan filosofía con niños y niñas. Este traslado del concepto para a con no es menor. El con involucra a una experiencia del filosofar que tiene ciertas características diferentes a la propuesta inicial. Por ende, el rol del docente es distinto en la concepción de la filosofía con niños y niñas. Aquí ellos hablan y ellas de un docente que filosofa, es filósofo, habita la filosofía junto con las infancias. Es un infante más en este proceso de experiencia filosófica y es quien desde la situacionalidad construye sus propias propuestas para llevar a cabo sesiones de indagación filosófica en las aulas. Entonces, allí ya podemos ver una distinción clara y en este sentido, también lo que se propone y lo que sostengo en el trabajo es que hay una distancia de aquella filosofía occidental y la filosofía con niños nos invita a pensar en las posibilidades del filosofar latinoamericano, en estas experiencias filosóficas, en estas sesiones de indagación filosófica, retomando problemáticas y voces propias de nuestro suelo.
Entonces, la pregunta que surge en todo este entramado de conceptos es, bueno, en la formación actual de maestros, maestras en la provincia de Buenos Aires, ¿qué comprensiones hay de la filosofía? Si hay menciones o no de estas perspectivas. Y, en primer lugar, mencionar que estos profesorados son profesorados que comparten una misma diseño curricular con una distinción para cada uno de ellos, pero que en este diseño del 2008 propone para ambos profesorados 4 años de formación y propone una organización de esta propuesta por campos. Y en este sentido hay distintos campos que conforman a la propuesta curricular y el campo de la práctica docente es un campo vertebral a la propuesta. La filosofía se encuentra en el campo de la fundamentación de este diseño curricular. Esto también es una cuestión no menor, distinguir qué asignaturas son las estrictamente filosóficas y cuáles no, de una formación de grado. Por ende, el recorte se realiza pensando en aquellas que tienen una vinculación estrecha con la filosofía y podemos mencionar 3 materias del campo de la fundamentación vinculadas a nuestra disciplina. Bueno, en el primer año se encuentra la materia filosofía. La filosofía está pensada bajo una perspectiva que se distancia tal vez de aquellos modos tradicionales de comprenderla, sino que se sostiene desde la desnaturalización de los supuestos, desde habla de una problematización de la realidad y de brindarles a maestros y maestras en formación herramientas para comprender aquellos procesos que están en juego en las prácticas educativas. Por ello, retoma algunos conceptos filosóficos, retoma problemáticas filosóficas como la del ser humano, el pensamiento, el lenguaje, retoma el pensamiento latinoamericano, la filosofía latinoamericana está enunciada, así como la filosofía de la liberación y el pensamiento argentino. No hay bibliografía específica para abordar estas cuestiones, sino solo lo que les estoy comentando son los contenidos enunciados como aparecen en el diseño. En el cuarto año nos encontramos con 2 espacios de índole filosófica. Uno es reflexión filosófica de la educación y que tiene que ver con promover claves filosóficas para pensar la educación desde el vínculo acción-reflexión y pone el ojo, el foco en pensar en problemas más bien axiológicos de la educación y pensar en términos de Rocío, teleología. 5 minutos. Gracias. De pensar esto, la teleología de la educación. Y por otro lado, el último espacio que señalamos es la dimensión ético-política de la praxis docente, también en cuarto año, donde allí se vincula pensar a la práctica docente, sostener una praxis docente que tenga una fundamentación en aquellos posicionamientos que maestros y maestras asumen. Entonces tiene un vínculo más bien con la filosofía política y con la ética. Como conclusiones de este recorrido, en primer lugar, como les decía, no hay bibliografía específica para trabajar en estas asignaturas filosóficas, bibliografías específicas, no hay, tampoco hay mención en los diseños a la filosofía para con niños y con niños. Es
están ausentes en este recorrido que hemos hecho, y tampoco hay orientaciones precisas didácticas de cómo pensar la construcción de estos espacios. Sí, resalto que la filosofía se entiende como una práctica de interrogación a la realidad educativa, y desde allí es que se sostienen justamente desde esta actitud filosófica eh, la posibilidad de construir posicionamientos docentes, pero que como posible paso a seguir pensando esta investigación, nos inquieta pensar en sí, más allá de esta ausencia a nivel curricular de estas perspectivas, no hay actualmente prácticas concretas sobre ellas en las propuestas de algunos casos puntuales de instituciones que nos interesa abordar en una segunda instancia de este proyecto de investigación. Así que con eso cierro y gracias. Gracias, gracias, eh, Rocío. Interesante el marco, ¿no? Sobre todo el marco que le has dado al tema concreto. Así que abro el debate. ¿Quién quiere comentar algo? Sobre todo los que han iniciado algo de esta experiencia, ¿no? Yo no, pero no puedo aportar, pero tal vez alguno que se haya interiorizado más y haya trabajado en este tema concretamente como profesor tenga alguna cosa interesante para comentar y contar y compartir. Adelante. ¿Quién quiere decir algo? Adelante, Susana. Primero disculparme porque, bueno, estaba en otro encuentro y recién pude conectarme aquí y agradecerte, Rocío, todo esto que has dicho. Yo suerte de estar en un congreso que se hizo en Winchester en el año 2000 precisamente, donde estuvieron Matthew Lipman, Ann Sharp, Walter Cohen y bueno, y Silvia Contaldo, bueno, muchas personas que empezábamos a trabajar en esto de la filosofía para niños y con niños. Y entonces allí presentamos, bueno, nuestras propuestas. Y no, o sea, decir que, bueno, trabajé también mucho tiempo en ello en los institutos que yo considero mal llamados de formación, porque justamente me considero que lo peor que podemos hacer es formarnos y no gestar saberes. Y de eso se trata, ¿no? Esta cuestión de la filosofía desde sus inicios, gestar saber en el aula, gestar esa reflexión, que trabajarlo con los niños ya desde la primera infancia, desde los 3 años que se inician, que puedan argumentar, que puedan decir qué es lo que les pasa, por qué cometieron, o sea, realizar o por qué no, empezar a fundamentar. Así que eso fue un trabajo interesantísimo durante muchos años. Que llevamos a cabo, bueno, o que llevé a cabo en paralelo y esto que vos decías, ¿no? La relevancia de que, si bien hay bastante escrito sobre esto y sobre todo los libros de Walter Cohen, que no haya una bibliografía, que la bibliografía la haga cada docente y que piense en cómo implementar un ámbito pedagógico, didáctico diferente en el aula y no que la enseñanza en cualquier área, no solo sobre todo de la filosofía, pero no solo de la filosofía, que no sea la repetición de los modelos recibidos cuando fuimos estudiantes, sino inventarnos, gestar un espacio nuevo, y yo insisto mucho en eso, ¿no? Donde se propongan y que los temas sean propuestos también o sea, o sobre todo por el estudiante, porque
el docente en esta concepción, me parece que coincidimos, o tal vez no, mejor si se genera debate, tiene que ser un acompañante de esa búsqueda del saber, de esa búsqueda del conocimiento, y un tábano socrático en el sentido de generar ese deseo por saber de los estudiantes, cualquiera sea su edad. Entonces, bueno, quería compartir esto porque entré justo con algo que fue una experiencia de muchos años en paralelo con la filosofía medieval, la filosofía moderna, y la introducción a la filosofía aquí con Cecilia en la universidad desde muchísimos años, desde el año 76 que empecé. Así que muchas gracias, Rocío, y bueno, compartir esto y compartir esta alegría de que hay algo que se puede hacer y que lamentablemente, como bien decías, no todas las personas se dan cuenta que esa posibilidad está en cada uno de hacerlo, de llevarlo a cabo. Gracias, Rocío. Gracias por el comentario y además por el aporte de lo que también han estado trabajando. Yo me acuerdo de esas convocatorias, no participé porque nunca trabajé esa área, pero las recuerdo, incluso las he comentado y las he difundido, y retengo que los resultados han sido positivos, tal vez Sí, no tanto por una difusión general. Creo que en general el ambiente filosófico sigue ignorando la importancia de trabajar con niños, sí, eh, pero sí me parece, para fortalecer la convicción de los que sí lo hacen, ¿no? exacto. Porque a veces también es necesario que quienes no estamos en un ámbito apoyemos desde fuera, porque es un testimonio diferente, es un testimonio no comprometido, porque uno no está en eso, no le va ningún interés especial, sino simplemente difundir algo que uno considera valioso. Y por eso creo que los que nos sumamos, no fui la única tampoco que he seguido esos trabajos y esa línea, creo que es importante que no se hayan desmoralizado, ¿no? Por eso. Y eh, Mm, más aún, creo que en algunos aspectos se ha transformado en algo estándar, o sea que ya no se discute tanto como hace 20 años, ¿no? Ujú. Lo cual también es un avance, porque algo que parecía obvio, bueno, no sé, enseñar filosofía a los viejos era más fácil, parece, ¿no? De hecho, hay gente que lo hace en aquí tenemos en Buenos Aires uno o dos grupos liderados por un filósofo o una filósofa de lectura a personas mayores que no tienen una formación especial de filosofía, ujú. pero que, bueno, sí tienen digamos, un contenido mental suficiente, o sea, no están totalmente mal de la cabeza a pesar de la edad, y creo que es importante, ¿no? Para muchos ha sido muchos incluso profesionales o gente que simplemente se ha jubilado, ha trabajado y lee el diario porque no tiene otro contacto cultural, y han encontrado una beta importante incluso para pensar su vejez, la muerte, una serie de temas. Esto ha Exacto. sido muy Sí, esa es positivo, sí. y bueno, creo que con los niños también. Y tal vez habría que pensar otras, bueno, con los adolescentes ya sí está muy trabajado, obviamente por la parte didáctica, pero pienso en otros ámbitos, como por ejemplo los jóvenes institucionalizados por mal comportamiento, son menores, no pueden ir a la cárcel, ¿no? La filosofía en las cárceles sí se ha hecho. Sí, sí, De hecho, yo sí, motivé mucho sí, a una ex, Natalia Jacubecki, que ha hecho esa experiencia, que sí. fue tesista mía. Yo tampoco estoy en eso, claro, pero me pareció muy interesante, eh, porque iba gente que no solo se interesaba por el hecho de que le daba un punto más en el buen comportamiento, sino Ujú.
que realmente o iban inicialmente por eso, digamos, con esa motivación crematística carcelaria, pensaban que les iban a mejorar un poco el régimen, pero después al final terminaron enganchándose. Pienso Sí, en los jóvenes institucionalizados, en, en- en- en la gente que vive en situación, eh, digamos, que no tiene una casa, de situación de calle, situación de precariedad, eh, a veces sí, nuclearlos a través de algo. Hay personas que viven en la calle incluso porque no quieren ir a un refugio, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires hay varios, una de las cosas que me constan por estudios que han hecho gente vinculada, de derecho, sí. etcétera, que los van a buscar, los limpian, les dan comida, y después se vuelven a la calle, porque, bueno, creo que hay que aceptar que es una manera de vivir. Este, Tal vez ponerles baños, Sí. baños químicos, ¿no? Y encontrar algún lugar donde puedan pernoctar al aire libre, no sé, alguna zona en una plaza. Creo que hay que aceptar bueno, que hay gente que vive así, como la Edad Media, ¿no? Y bueno, si lo aceptamos para aquella época, ¿por qué no ahora? Pero tener una contención con grupos, digamos, por ejemplo, que trabajen, reflexionar sobre la vida, ¿no? Sobre eso. Esto me parece que podría ser interesante. En fin, lo dejo como una inquietud. Bueno, De hecho, perdón, sí, Celina, sí. de hecho hay unos cuantos trabajos que se han hecho en Argentina, en Mendoza, también se han hecho trabajos en México, también en Sevilla hay mucha obra escrita por Pepe Barrientos, que Mm. él ha trabajado mucho, mucho en las cárceles. Y acá en Argentina también hay Acá en la mucho Argentina hay una publicado. tradición, incluso hay Sí, gente sí, que se ha recibido, porque las universidades dan cursos completos, y hay gente por ejemplo, sí, que se han recibido, bueno, no digo de médicos porque necesita una práctica fuera, pero sí, por ejemplo, de abogados, esto de sí. profesores. Bueno, no digo que sea la carrera de filosofía completa, pero sí tal vez grupos de trabajo, de lectura, etcétera. También ir preparando sobre todo a los individuos que tienen un régimen, o mejor dicho, que su condena no es de por vida o de muchos años, sino están más o menos próximos a salir y con expectativas, y darles una visión diferente Sí. y reflexiva los va a ayudar a su reinserción social. Porque el problema de la gente que está en la cárcel 5, 6 o 10 años sale, bueno, sale con dinero en el bolsillo porque eso se garantiza y un fondo, pero después no tienen inserciones, como que están absolutamente perdidos en un mundo que ya no lo siente como propio, ¿no? Y ahí es Ujú, muy posible que sean sí. captados por, digamos, buscadores de delincuentes, y vuelvan a delinquir. Eh, Hay muchos Sí, lo que estudios sobre pasa que reincidencia que lo demuestran, ¿no? Bueno, yo creo que la la filosofía carrera de filosofía tendría que ofrecer este tipo de puede seminarios aportar.